Cuando un piloto latinoamericano como Sergio Checo Pérez o Franco Colapinto atraviesan momentos difíciles dentro de sus equipos, automáticamente la prensa europea ataca sin piedad, pidiendo inmediatamente el reemplazo y la renuncia de ese piloto latinoamericano. Pero cuando es un piloto europeo, lo justifican. Y es que Motorsport ha hecho una publicación recientemente haciendo una justificación prácticamente al compañero de Franco Colapinto, Pierre Gasly. Pero entonces aquí vemos cómo cambia completamente la narrativa. Pierre Gasly está atravesando uno de sus peores momentos actuales dentro del equipo Alpine, y la reacción, por lo menos de Motorsport, de la prensa europea, es que normalmente ha sido muy distinta. Los pilotos latinoamericanos ya se les conoce inmediatamente y la prensa habla de problemas técnicos, fallos en el vehículo, pérdida de confianza y dificultades en el setup o en la puesta a punto. Pero como es ahora un piloto francés y europeo, lo justifica. Entonces yo hago esta pregunta: si estuviera pasándole esto a Franco Colapinto, ¿la prensa europea o Motorsport diría lo mismo? Bienvenido Durán F1, suscríbete para que te mantengas informado de lo que sucede al mundo a motor. Y entramos en contexto porque el día sábado, después de la jornada del Gran Premio de Canadá, la prensa europea, entre ellos Motorsport, le preguntó a Pierre Gasly que si habían retirado de su vehículo algunas de las mejoras que Alpine llevó a Canadá. Y simplemente Gasly respondió y dijo: pregúntenle al equipo. Después, más adelante agrega: sí, pueden preguntarle al equipo, no voy a comentar sobre eso, pero hay algo más detrás, porque no es un caso de fundamentalmente algo no está funcionando desde Miami. Y sí, hay mucho trabajo por hacer y espero que el equipo pueda ayudar. Esto lo respondió el día sábado. Y para el día domingo, Motorsport volvió a abordar al piloto Pierre Gasly y él dijo: es lo mismo desde la primera vuelta en los entrenamientos en Miami. Y agregó: lo vemos en los datos, tenemos bastante claro lo que está pasando y solo tenemos que entender exactamente de dónde viene, y va a ser parte del trabajo que tendremos que hacer para llegar a Mónaco. Entonces, Pierre Gasly está atravesando problemas que prácticamente no entiende al vehículo y las mejoras al equipo. Volvió a configuración de suelo anterior y sigue agregando: hemos hecho algunos ajustes con nuestras mejoras desde Miami que hacen que funcionen por ahora, así que creo que estamos bastante contentos por eso. Por mi parte, hemos probado bastantes cosas en cuanto a piezas en el sprint y también hoy volví a usar el piso antiguo. Como equipo tenemos una buena comprensión al salir del fin de semana y podemos excluir las piezas, pero aún así será importante analizarlas más a fondo y entender, una vez que el vehículo vuelva a fábrica, cómo recuperar ese rendimiento. Ahora hagamos una pausa y analicemos esto con lupa. Si analizamos la narrativa, hay un patrón que se repite en la Fórmula 1. Cuando un piloto europeo como Gasly tiene un bajón de rendimiento, la prensa especializada, los jefes de equipo y los analistas se vuelcan en buscar excusas técnicas. Se habla de ventanas operativas, de correlación de datos y de evoluciones fallidas. Se protege al piloto, se mantiene su estatus y se justifica su posición como un activo de valor. Pero cuando sucede con un piloto latino, el que atraviesa exactamente la misma situación, ahí la narrativa cambia drásticamente. En ese momento no es el coche que falló, es el piloto el que no tiene nivel. Se habla de falta de consistencia, de que el asiento le queda grande o que debería ser reemplazado con inmediatez. La crítica se vuelve personal y no técnica. ¿Es casualidad o estamos ante un sesgo sistémico donde al europeo se le juzga por su potencial y al latino por su último error? Honestamente, Pierre Gasly ha tenido un bajón de rendimiento en Miami y en el pasado Gran Premio de Canadá. Lo más impactante ocurrió en este último Gran Premio porque mientras que Gasly sufría muchísimo para encontrar ritmo,
Franco Colapinto logró verse competitivo y rápido y, ojo, prácticamente sin hacer práctica libre. Entonces, incluso con una diferencia importante en clasificación, y aquí nace el debate. ¿Colapinto ya realmente está superando a Gasly o Gasly está conduciendo un Alpine con problemas ocultos? Probablemente haya un poco de ambas cosas, porque Colapinto claramente está creciendo dentro del deporte, pero también es extraño que Gasly haya perdido tanto rendimiento de golpe. Normalmente en Fórmula 1 no ocurre sin una razón técnica detrás, pero hay algo que muchos aficionados o la afición latinoamericana viene señalando desde hace años: la diferencia en cómo se juzga a los pilotos. Porque cuando un piloto latino tiene malos resultados, las críticas llegan inmediatamente. Se habla de presión, falta de nivel, errores o incluso que no merece el asiento. Lo vimos hasta en el propio mexicano, Sergio Checo Pérez. Ahora incluso también lo vimos en recientes declaraciones a sustituir a Franco Colapinto para el 2027. Ahora la narrativa cambia, el coche posee problemas, el sector no funciona y hay fallos internos, o el piloto perdió confianza. Y ojo, no significa que Gasly no tenga problemas reales, porque Alpine efectivamente estaría investigando el vehículo. Pero entonces, ¿por qué algunos pilotos reciben comprensión y otros reciben presión inmediata? Hay algo importante que entender: la Fórmula 1 sigue siendo un deporte profundamente europeo. La mayoría de equipos son de allá, medios, academias, patrocinadores y estructura política están en Europa, y eso inevitablemente influye en la narrativa. No necesariamente porque exista una conspiración, pero sí porque ciertos pilotos reciben más paciencia, más protección mediática y más beneficio de la duda, mientras otros tienen que demostrar todo mucho más rápido. Así fue el caso del piloto Sergio Checo Pérez, que en una entrevista que dio a otros medios mexicanos, que decía el desafío de ser piloto latinoamericano. En el caso de Colapinto, y lo interesante es que esta situación podría terminar beneficiando mucho al piloto argentino, porque si Alpine encuentra el problema de Gasly y aún así Colapinto entonces tiene que seguir rindiendo mejor, el argentino ganaría todavía más credibilidad dentro del paddock, y eso sería enorme para su carrera, porque ya no sería el rookie sorpresa o circunstancias externas que lo llevan a tener mejores resultados, sino de decir que es un piloto capaz de vencer al líder del equipo en igualdad de condiciones y saber aprovechar las circunstancias externas. El caso de Gasly está abriendo un debate muy interesante dentro de la Fórmula 1, porque no es solamente del rendimiento de Alpine, sino de cómo se construyen las narrativas alrededor de los pilotos. Porque cuando el rendimiento cae, las explicaciones nunca parecen ser iguales para todos. Y ahora la pregunta queda abierta: si este mismo bajón lo tuviera un piloto latinoamericano o el mismo Checo Pérez o, en este caso, Franco Colapinto, ¿ya estarían pidiendo su reemplazo? Si vemos el bajón de rendimiento o el bajo rendimiento que ha tenido Valtteri Bottas en comparación con Sergio Checo Pérez, no se dice nada, pero también entendemos el crecimiento de Cadillac. Pero más allá de todo eso, nadie dice que Sergio Checo Pérez está abatiendo en clasificación, en carrera, a su compañero de equipo. La prensa europea no dice eso. No dice tampoco que Colapinto está abatiendo a su compañero de equipo, Pierre Gasly, sino que lo justifica. Bienvenido a Durán F1, suscríbete para que te mantengas informado de lo que sucede al mundo a motor.